Bienvenidas, luciérnagas blancas, a este vuestro espacio de luz. Bueno, yo soy Mariola. Ya sabéis que hemos iniciado este camino con mucha ilusión para transmitir lo que es la espiritualidad, la mediunidad, la canalización de una forma muy sencilla, muy del día a día, ¿no? Y de una forma pues muy accesible, ¿no? A todos los entendimientos. Así que podríamos llamarle espiritualidad básica. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque ahora he tenido un llamado. He tenido un llamado y una necesidad de compartir todo lo vivido, todo lo experimentado, toda la sabiduría adquirida, ¿no? En mi camino. Al día de hoy yo tengo 57 años y bueno, y os voy a contar un poquito lo que ha sido mi camino, quién es Mariola, ¿no? A nivel espiritual. Bueno, quiero deciros que yo con 9 años veníamos de un viaje con mis padres y mi hermano pequeño y bueno, y tuvimos un accidente de coche. Mi padre se quedó dormido y bueno, y se produjo un accidente. El coche se salió de la autopista y fue dando vueltas de campana, ¿no? Y bueno, la historia es que quiero contaros, ¿no? Cómo viví yo todo aquel accidente, porque esto fue un antes y un después en mi vida. Porque a partir de ese accidente yo me traje un don, me traje una capacidad importante, ¿no? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. El coche, en lo que es el accidente, ¿vale? Yo lo vivo todo a cámara lenta. Es decir, que en ningún momento tuve sensación de miedo, de dolor, de malestar, no viví nada de esto. Yo viví un coche que iba haciendo una vuelta de campana y yo lo que viví era cómo me apoyaba y como yo estaba viviendo todo a cámara lenta. Veía como los objetos flotaban, como mi padre estaba, como mi hermano me daba como un empujón con las piernas, ¿no? Y yo en aquel momento no sentía nada, solo era una observadora de la situación. Entonces yo me vi saliendo por una ventanilla lateral del coche y la experiencia que yo tengo, mi cuerpo fue por un lado, pero yo lo que viví fui por otro. Es decir, que yo lo que siento es como que salgo despedida de esa ventanilla por esta ventanilla y yo lo que veo ahí es total oscuridad. Pero mi sensación, mi sentir era de plenitud absoluta. Es decir, que yo solo siento. En ningún momento pensé, he tenido un accidente, ¿qué está pasando? No, 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 no. Mi cuerpo mental no existía. Era solo un sentir, sentir que era plenitud, que era libertad, que era felicidad, que era amor. Vi una luz a lo lejos, ¿no? Cuando la gente habla de este famoso túnel oscuro y una luz al final, pues sí, yo también lo viví. Me sentí atraída hacia esa luz a la que no le puedo poner palabras. En esta vida no la he visto nunca ni la he sentido nunca esa luz, pero yo me sentí atraída hacia esta luz blanca y no sentía, ya os digo, ningún tipo de miedo, al contrario, era una necesidad absoluta de llegar hacia esa luz. Cuando yo llego allí, lo que veo lo que veo son figuras completamente así, estilo humano, pero lumínicas, completamente transparentes, pero de luz, lumínicas. Yo ahí no me encontré ningún Cristo, ningún nada, no, 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 era una niña de 9 años. Es decir, que yo no tenía ninguna expectativa. Entré en el mundo espiritual puro y duro. Entonces vi figuras completamente lumínicas a las que yo conocía, yo reconocía. Yo no sabía bueno, yo sabía quién eran, no las conocía de esta vida, pero yo las conocía, mi alma las conocía, las reconocía. Entonces mi sentir era de felicidad por reencontrarme con estos seres. Y estos seres me acogieron como una fiesta, era un bienestar total y absoluto.
Esa era mi sensación, mi sentir. No os puedo decir si había 4 o 5, yo sabía que habían varios, pero había otra figura que era mucho más alta, también lumínica, mucho más alta. Y esta figura me habló, pero no me habló telepáticamente. Yo lo que sentía, porque telepáticamente es mentalmente, yo lo sentí aquí. Yo cuando canalizo, escucho también aquí, no escucho por el oído o por la cabeza, yo siento. Y en este sentir, este ser que era como más elevado, más alto, yo siento que era mi maestro, mi guía espiritual, me dijo, no es tu momento, tienes que volver. Solamente esto. Pero quiero compartir con vosotros que aquel sentir, ¿no? De que tenía que volver, para mí era como horrible. Era como la sensación, imaginaros que os envían a una guerra. Era como sentir, tengo que volver a una guerra. No quiero, no quiero. Era, no, no quiero volver. Quiero quedarme aquí en casa. Quiero quedarme con vosotros, que sois mi familia. Este era mi sentir. Pero bueno, volví. Fue sentir estas palabras, no querer volver, pero despertarme en mi cuerpo físico. Cuando yo me despierto, mi madre está al lado y yo le digo, mamá, he estado en el cielo. Claro, imaginaros una niña de 9 años, ¿no? Mamá, he estado en el cielo. Y mi madre me dice, no, hija, no, en el cielo no, has estado en coma. Has estado en coma 3 días. Mi cuerpo físico salió del coche y fue rodando por el asfalto, se quemó, se dio golpes. Al día de hoy todavía tengo secuelas, aquí tengo una deformación, ¿no? Pero mi cuerpo físico sufrió muchísimo y estuvo 3 días en coma. Mi alma fueron nada, es que no llegó ni un minuto del tiempo terrenal, imaginaros. Qué diferencia con el tiempo terrenal al tiempo espiritual. Allí no existe el tiempo, como nosotros lo conocemos, claro, linealmente. Pues para mí esa experiencia fue un antes y un después. Me traje la capacidad de ver, sentir otros planos dimensionales. Para una niña de 9 años, esto fue muy difícil, muy complicado. Imaginaros, tengo 57 años. Yo nací en el 67. Cuando tengo esta experiencia, tengo 9 años. No hay conciencia espiritual. Al día de hoy todo el mundo habla, o la mayoría ha oído hablar de la espiritualidad, pero en aquel tiempo no hay conciencia. En mi familia no había conciencia. Mi padre sí, mi padre fue una persona que también veía espíritus y también los sentía. Incluso tengo hermanos y algún sobrino que también tiene esta capacidad, incluso mi propia hija. Pero es que a mí el don, si ya lo tenía, con esta experiencia como que se me abrió muchísimo y entonces es que era continuamente que yo veía y sentía estos planos. Sentí muchísimo miedo, porque no entendía. Yo dormía por las noches tapada con una sábana, porque yo no quería ver seres, sitios diferentes, se me abrían como ventanas. ¿Qué hice? Pues claro, yo no podía explicar esto y si lo explicaba mi madre me decía, niña, cállate, que no te oigan decir esas tonterías. Imaginaros cómo crecí sin saber qué hacer, sin saber cómo pues normalizar esto. Quería ser normal. Yo pedía, Dios mío, yo quiero ser una niña normal. Yo no quiero sentir esto, yo no quiero ver esto. Cuando sobre todo se me potenciaba muchísimo por las noches. Las noches era horroroso.
quedarme a solas, me ponía siempre la radio, intentaba leer, pero era muy complicado y muy difícil. Crecí con mucho miedo, crecí muy sola, muy desamparada, en este sentido me refiero. Crecí escondiéndome, crecí queriendo ser normal, no aceptando mi singularidad. Imaginaros, qué fuerte, ¿eh? Para una niña pequeña. Luego, bueno, he tenido mis historias, pero bueno, quiero llegar al día de hoy. Crecí, intenté hacer una vida normal, tapando siempre esto. Bueno, pues tuve mi novio, me casé y ahí también fue un periodo complicado de mi vida porque esta persona no entendía el mundo espiritual, tampoco quiso entenderme ni conocerme, yo también me lo tapaba, es decir, nunca le expliqué nada de esto. Y claro, él pues me oía gritar cuando veía algo o muchas noches que me despertaba. Y bueno, y esta persona pues me llevó a creer que yo tenía un problema mental, que yo tenía una esquizofrenia. Llegué a medicarme, porque claro, el diagnóstico médico en esos tiempos, ¿qué era? Oiga, veo seres, oigo voces. Bueno, esta chica tiene una esquizofrenia. A mí me medicaron. Yo tenía en aquellos entonces una niña, un bebé, y os puedo decir que por amor y por lealtad a esta pareja que yo tenía en su día, pues acepté todo esto. No me valoraba, no me quería. Quise normalizarme, luchaba contra ese don. ¿Qué pasó en esa medicación? Yo todavía veía más. Mi don todavía se amplificó. Imaginaros qué horrible, ¿eh? Qué horrible. Estar ralentizada. Estar, pues como todo muy lento y ver durante el día y sentir durante el día. Ahí tuve un momento de mi vida muy duro, muy complicado y tuve que tomar decisiones. Tuve que tomar decisiones. Me separé. Porque estaba con una persona que me juzgaba, me condenaba y lógicamente pues me llevó a medicarme. Tuve que deshacer toda la vida que tenía para dejar de medicarme y empezar a caminar de otra forma. Todavía luchando conmigo misma y sin seguir aceptando mi capacidad, mi singularidad, porque al día de hoy para mí es una singularidad. Y bueno, esto me llevó a trabajar en un centro con chicos con discapacidad. Yo, pues bueno, la gente de mi familia, de mi entorno, bueno, la brujilla, la mariola que te lea la mano, la mariola que te diga, no, pero siempre desde la perspectiva de la brujilla, ¿no? Pero nunca normalizando mi canal ni acercando el mundo espiritual. Seguí tapando esto. En este centro, en una de las contenciones que tenemos con un usuario, pues recibí un golpe en la cervical. ¿Qué pasó? Que me desplazó la cervical y me pinzó la médula. Entonces aquí tuve una operación urgente. Bien, yo estoy operada, tengo una discapacidad al día de hoy, porque esto me dejó totalmente discapacitada. Me dejó con poquísima movilidad en los brazos, con muchísimos vértigos. Y aquí fue otro antes y un después en mi vida, porque tuve que dejar de trabajar y aceptar que una persona joven, en aquel momento tenía unos 45 años, tenía que dejar de trabajar, de tener una vida laboral y pararme. Pero esto ya os lo contaré otro día, porque ahí fue el inicio del camino que sigo hoy, el inicio de aceptarme, de quererme, de valorarme. Y ahí fue donde los de arriba me pararon y dijeron: Mariola, hasta aquí hemos llegado. O eres quien has venido a ser a esta vida, o esto acaba aquí.
Y así lo sentí y así lo hice. En la próxima entrega os cuento esa otra parte. También deciros que las personas que tenemos ECMs tenemos la misión, llamémosle misión, ¿vale?, de transmitir que la vida sigue, que la muerte no existe, que no hay que tener miedo, que la muerte no duele, que salimos de nuestro cuerpo mucho antes de que el cuerpo físico haya fallecido. La vida sigue, luciérnagas. No tengáis miedo de vivir, pero tampoco tengáis miedo de morir. Y acordaros que la luz siempre vence a la oscuridad. Bendiciones.